Listo. Cualquier Calma. cosita me avisa, profesor. Ok. Allá. Ahí, estamos acá. Y vamos acá. Y ya. Estamos. No, estoy grabando. ¿Cuánto me podrían avisado? Está bien. 4 anónimos. Ya. Ya igual. Uno. Pizza. Pizza. Ya. Bueno, hoy día vamos a estar con el teorema de Stokes. Entonces, no vamos a hacer demostraciones. A ver si al final hacemos algunas ideas que podrían ser interesantes para esto. Lo que les voy a, por lo menos, revisar, vamos a ver que el teorema de Stokes es una generalización del teorema de Green. El teorema de Green es en R2, el teorema de Stokes es en R3. Entonces serían como versiones de lo mismo. Entonces, lo que vamos a hacer es que hay un caso del teorema de Stokes que es exactamente Green. Entonces, voy a bueno, teorema de Stokes. Quizá partamos por enunciar el teorema. ¿Qué es lo que dice este teorema? Entonces, este teorema habla, y ya, quizás eso es importante. Este teorema habla de una superficie en R3 y una superficie que tiene un borde. Entonces, el borde de la superficie es un concepto, esto es como un primer concepto que escapa de las nociones de frontera, porque en R2 es que yo tengo aquí una región, digo el borde, en R2 de esta región, es lo que uno llama los puntos de la frontera, o sea, los puntos que están, este punto es un punto de frontera porque cualquier vecindad, cualquier bolita de aquí, tiene puntos que están afuera y puntos que están adentro. Entonces eso se llama frontera. Aquí estarían los puntos interiores, puntos exteriores, puntos frontera. Y los puntos de la frontera generan en el R2 el borde, que resulta ser, si este conjunto es un conjunto suficientemente decente, la frontera es una curva. Bueno, si el conjunto está hecho de varios pedazos, podrían ser varias curvas, pero la idea es esto, de que tengo un área, una región, y su borde, su frontera, es una curva. En R, los conjuntos típicos son, por ejemplo, los intervalos. Entonces, la frontera del intervalo son los puntos extremos. Es lo que está a caballo entre el complemento y el conjunto. Cualquier intervalito aquí contiene puntos de afuera y puntos de adentro. Este de acá y este de acá, frontera. Y eso es, o sea, de hecho, si el conjunto I sería el conjunto AB, puede ser cerrado o abierto en los extremos, no va a producir mayor diferencia, sino dice cuál es el borde de I, sería el conjunto AB, y que resulta ser igual, vamos a poner así, a la frontera de I. Frontera en el sentido de conjunto de lo que llamaría una noción topológica, frontera topológica. Vamos por aquí para que el micrófono agarre mejor. Entonces, en los intervalos, si es que esta es una región D en R2,
la frontera, y este digamos que capa, ¿ah? La frontera de D, y usábamos esto para el borde, es igual a esta curva gamma, ¿ah? Entonces, sí, aquí estamos en R, ¿ah? Esto en R. En R2, entonces hay otro tipo de conjuntos en R2, que son los conjuntos unidimensionales. ¿Cuáles son los conjuntos unidimensionales en R2? Conjuntos que uno describe con una sola coordenada. Y esas son las curvas, ¿ah? Sí. Entonces, en R2, uno podría hablar de una curva en R2, ¿no? Gamma en R2, curva. Ahí está. Guap. Entonces, aquí ya aparece la primera discrepancia entre lo que uno llama el borde de la curva, y la frontera. Porque una curva, un conjunto unidimensional en R2, todos sus puntos son puntos frontera. O sea, este punto, si yo miro ahí qué pasa en una vecindad, hay puntos de la curva y puntos fuera. Así que desde el punto de vista topológico, es un punto de la frontera. Pero en el contexto de lo que uno llama, bueno, lo que se llama las variedades son como espacios, pero no como espacios curvos, ¿no? Bueno, en R un espacio curvo es un poquito complicado de armar, porque no hay cómo curvarlo acá. En R2 hay posibilidades curvas, sería un espacio curvo unidimensional, donde uno le llama borde a los extremos de la curva, a los extremos, no a los puntos frontera. Entonces, si este es A y este es B, entonces la frontera de gamma sería gamma, ¿ah? En el sentido que todos los puntos de la curva son fronteras. Pero el borde de gamma sería los dos puntos extremos, A y B, ¿no? Entonces, ahora, las regiones dos dimensionales en R2, claro, esta es como un pedacito, es como un pedazo plano, ¿ah? Porque R2, este pedazo de superficie no tengo cómo curvarlo. Va a ser algo rígido. Pero si es que yo me voy a R3, aquí vamos a poner R3, en R3 hay conjuntos o partes de R3 que pueden ser uno-dimensional, dos-dimensional o tres-dimensional. Su conjunto. Entonces, conjuntos unidimensionales, un D, son curvas, vamos a poner así, ¿ah? Como que pasa por arriba, por abajo, no sé. No se cruza, sino que pasa por detrás. Aquí tengo, es como el equivalente de esto, pero ya es una curva que vive en el espacio. Entonces no es una curva plana, es una curva que se puede retorcer en tres dimensiones. Pero desde el punto de vista de su borde, sería también A, B. Pero en R3 podría yo también tener, pasemos al tiro al caso sencillo, cuando son subconjuntos tres dimensionales. Subconjuntos tres dimensionales en R3 son volúmenes, como esferas sólidas, cilindros sólidos, sólidos. Entonces, B, región 3D, así que un volumen o cuerpo sólido. En ese caso, en un cuerpo sólido, ese ya lo habíamos visto nosotros, la frontera de ese volumen es una superficie, o sea, el cuerpo está envuelto en su frontera, envuelto en esta superficie,
que es lo que llamaría uno el borde. Entonces, BB es la superficie que lo limita, ¿no? Ahora, ya que dije eso, vamos a poner con otro colorcito, el tema de las orientaciones, porque en todos estos teoremas de repente uno necesita orientar. Entonces, en el caso de R, bueno, eso nunca lo hablamos, pero les cuento ahora. En el caso de R, los extremos de un intervalo están orientados. Que es como, sería como la normal exterior, ¿no? Como la normal exterior en R, aquí apunta para allá y aquí apunta para el otro lado, hacia la normal. O sea, este tendría orientación más 1 y esta orientación menos 1. O sea, vamos a poner aquí más y aquí menos, como orientación. Que se ve después que cuando uno usa el teorema fundamental del cálculo, dice los valores en los extremos. Bueno, la diferencia, porque el valor en B menos el valor de A. Ahí de alguna manera está esa orientación traducida en la fórmula de teorema fundamental del cálculo. En el caso de las curvas que limitan una región D de R2, entonces también teníamos ahí una orientación que era esta, ¿no? Esta que es el sentido opuesto a los punteros del reloj. Vamos a volver en R3 a ver qué es lo que hacemos. Pero en R2 también había. Ahora, en las curvas, bueno, la curva tiene un recorrido. Entonces, dado el recorrido de la curva, eso da una orientación a los extremos. Entonces, también hay aquí una especie de más y aquí un menos. Tiene el vector tangente como que quiere seguir, en cambio el vector tangente aquí va para allá, ¿no? Aquí el vector tangente apunta hacia afuera. Bueno. Entonces, ahora acá también, ¿no? Sería como B es más y el A es menos, ¿no? También el vector tangente aquí. Bueno, el sentido recorrido, ¿no? O sea, la orientación del borde, en este caso, tiene que ver con la orientación, el sentido recorrido de la curva. Si está recorrido para allá, el teorema fundamental, cuando integra un gradiente, el valor en B menos el valor en A. Es como lo mismo que acá. Cuando integro una derivada, es la función en B menos la función en A. Y bueno, y aquí hay que... En el caso de un volumen, entonces aquí teníamos... Aquí tengo mi volumen y la normal, o sea, la forma de orientar esta superficie es con una normal que se llama exterior. Y nos está quedando un caso, que es el que justamente vamos a necesitar ahí. En el caso de que tenemos una superficie en RT. O sea, no un conjunto 1D, este es el conjunto 3D. Falta el conjunto 2D en RT. Una superficie en RT. Que no es igual que esto, porque en R3 las superficies pueden ahí como tener curvaturas, se retuercen. Un poco como lo hacen las curvas acá y acá. Entonces, ya, voy a dibujar aquí, vamos a hacer una técnica para dibujar una superficie que no sea muy complicada, pero que se vea como superficie, es dibujar una cosa. Un 8, ¿no? Pensando ahí un 8, y hasta acá, y pues por aquí, llevo acá, y aquí hago un punteadito. ¿Sí? ¿Se ve? O sea, es una especie sí, como un pétalo, ¿ah? Entonces, esta es la superficie S. Entonces, una superficie S, o este pétalo, ¿ah? Esta es la parte de arriba. Esta es la parte que queda por debajo, ¿no? Aquí la estoy mirando porque está levantado esto.
pero aquí no veo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Primero, esta superficie habría que orientarla, hay que suponer alguna orientación de las dos posibles. Supongamos para nosotros que esa es la normal, ¿ah? Okay. La normal que en este caso como que apunta hacia arriba o allá. ¿Ah? En estos puntos acá, estamos viéndola por el otro lado de la superficie, porque ahí se dobló hacia atrás, la normal apuntaría hacia el fondo, no se ve. Ya. Y hay otro, entonces, ¿qué es lo que es el borde? El borde de esta superficie. El borde de esta superficie sería la curva hasta donde llega la superficie. O sea, si yo voy, no sé, una mosca, una hormiga va caminando por la superficie, va a llegar hasta acá y ahí no puede seguir, salvo que se ponga, que dé la vuelta y se ponga a caminar por debajo de la superficie. O sea, viene por aquí y después ahí hay un borde. Este borde es el que voy a dibujar acá. Y un color. Ahí el borde ya se pone, se tapa. Y ese borde ya va acá. Y después aquí se tapa. Entonces, ese borde es el que se vería como esta curvita, ¿no? Donde esto pasa por detrás y aquí por detrás. El borde. Que es una curva. Y resulta ser una curva cerrada. O sea, un pedazo de superficie, sería como una superficie, bueno, si es que fuera una superficie cerrada, como la superficie de una esfera, la superficie cerrada, como la superficie de una esfera o la superficie de un cubo, el borde sería inexistente. Es lo mismo que si yo considero una curva cerrada en R2 o en R3, el borde sería vacío. O sea, porque si parte y llega al mismo punto, entonces no tiene puntos bordes. Como que sería como el A y el B serían iguales, pero con signos, como que se cancelan los signos. ¿No? Lo mismo acá. Eso es lo que nos dice que cuando integro un gradiente en una curva cerrada, en la diferencia lo valora en los bordes, o la evaluación en los bordes orientados, pero el borde es vacío, por eso es que es cero. Un gradiente en una curva cerrada integra cero. Bien. Entonces aquí tengo el borde, que es una curva cerrada, el borde. Y ese borde es el que yo voy a llamar así, ese es borde de ese. Borde de la curva. Después podemos ver algunos ejemplitos. Por ejemplo, si tengo un cilindro, pero es solamente la parte externa del cilindro, sin las tapitas. O un tubo, lo que cariñosamente en el colegio le llaman, por ejemplo, lo que está dentro del papel confort, ¿no? Que es un cilindro, que algunos le dicen cono. ¿No? No sé por qué apareció ese nombre cono asociado al cono del rollo confort. Bueno, un cilindro, pero un cilindro abierto, o sea, no está tapadito. Creo que hay unos que vienen con cono, pero abierto. ¿No? El borde de ese cilindro, ¿cuál sería? A ver. Pero no hay. ¿En qué consistiría el borde? No, voy a buscar. Ese es el cono, ¿no? O sea, el cono. Cilindro, pero no tiene esta tapa, no, solamente la parte como lateral. ¿Qué sería el borde de ese cilindro? Exactamente. Dos circunferencias. Que sería este borde de acá y este borde de acá. Y este borde. Esas dos circunferencias serían el borde de un cilindro. Aquí es un poco más sencillo. Ya después vamos a hacer dejemos que tenga una sola curva. Este sería más complicado, pero, por ejemplo, si es que está
es un pétalo que lo agarró, no sé, un bicharraco y le empezó a comer por aquí un pedacito. Entonces aquí le falta esa parte. Está perforado aquí el pétalo. Y por lo tanto aquí se ve, por ahí, en el ceñido se ve esta curva acá. Bueno, eso de acá aparece entonces si esto también es borde. Entonces, en el caso de una superficie que tenga una perforación, aparecerán dos bordes. Pero pongamos en el caso sencillo primero, en el cual el borde es una curva así. O sea, no ocurre aquello. Esto está arriba. Y esto viene aquí. Ya. Entonces, lo que me queda, tengo orientada la superficie y tengo que darle alguna orientación, decir, bueno, o a lo mejor da lo mismo, pero no da lo mismo. ¿Cómo oriento esta curva cerrada? ¿En qué sentido recorrer? ¿Hacia allá o hacia acá? Entonces, aquí hay distintas maneras de ponerlo, de definirlo. En todo caso, nos vamos a quedar solamente en la forma como más intuitiva de hacerlo, ¿no? Vamos a dar una definición así como matemática algebraica, sino que imaginemos, una primera manera es pensar que esa normal es lo que define en este punto lo que sería el hacia arriba, ¿no? para ponernos en el caso. Supongamos que esa normal significa hacia arriba. Por lo tanto, si uno agarra bueno, y aquí en la superficie, la normal, entonces también tendría su, aquí, en el borde, habría una normal. La normal llega hasta el borde y después ya no sigue, porque hasta ahí llega la superficie. Entonces, esa normal, voy a tomar este pedacito de superficie y lo voy a poner acá. Tengo ese pedacito de superficie, que le tomé un pedacito hacia esto, que tiene la normal. ¿Ya? Digamos, la zona oscura de la clase. Y, ya voy a aprender tiro, pero esa normal, digamos que aquí yo me imagino de pie, pisando la superficie, aquí. Donde de pie estaría yo aquí estaría la cabeza, aquí estarían los pies, y por ahí estarían los brazos, ¿no? Entonces la idea es, si es que yo camino por el borde, o sea, si estoy caminando ahí por el borde de la superficie, me imagino, va a haber superficie a un lado, ahí al lado izquierdo, y al lado derecho, nada, ¿no? O sea, hacia este lado se acabó la superficie, a este lado no. Estoy combinando como el borde de la terraza ahí. El borde de la terraza, por ahí ya me caigo, y aquí no, aquí está la terraza. Entonces, ¿cuál es la orientación? Porque podría caminar para acá, o ahí está la superficie, ahí está me caigo, o podría caminar por el borde de esta manera, a caminar una dirección, un sentido, o otro sentido. Vamos a prender la luz. Prender la luz. Aquí. Entonces, ¿cuál es el que vamos a usar? ¿Cuál es el que usa? Vamos a ver que el teorema de Stokes necesita la orientación de la superficie y de la curva borde. Va a ser aquella orientación en la cual el conjunto, la terraza si quieren, queda al lado derecho. Y al lado izquierdo, o sea, perdón, al lado izquierdo, al lado izquierdo está el conjunto acá, y al lado derecho nada. Entonces sería esta, o sea, aquí, ahí estoy recorriendo, después aquí atrás estoy recorriendo, después aquí salgo recorriendo, ¿no? Ese sentido de recorrido que tiene que ver con esto es una especie de regla de la mano derecha, si quieren, ¿no? Pero es
yo me imagino vertical, y si camino, el conjunto queda a la izquierda. S, la superficie S, a la izquierda. Al recorrer el borde con n igual arriba. ¿Se entiende? N igual arriba. En el caso de R2, no hay un arriba, pero sería el equivalente, este recorrido sería el equivalente a decir que hay un eje Z que sale, o sea, en R2, X, Y, si es que hay un eje Z donde hacia arriba es hacia acá. Entonces, si el arriba es hacia acá, y tengo acá una región, esta regla de acá lo que me da es el sentido de recorrido que llamé positivo en R2. Estoy caminando parado aquí encima y voy recorriendo el borde, de manera que la mano derecha aquí hacia afuera y la mano izquierda hacia adentro. La mano izquierda, ¿qué dije aquí? Ya, la superficie a la izquierda, o sea, la región a la izquierda, al recorrer, donde aquí usualmente uno pone ese puntito ahí, es como que estoy viendo la punta de la flechita del vector K, porque cuando un vector, no sé, supongo que es conocido, eso es un vector que apunta hacia acá. Esto acá, esas son como la parte trasera de la flecha, donde van estas, no sé, las plumitas o lo que sea. Está viendo la parte trasera. Esta es una flecha que está apuntando hacia adentro de la pizarra y esta es una que está saliendo hacia acá. Entonces, en el caso R2, ese es el vector que debería considerar como la vertical. Y ahí, estas dos cosas hablan de lo mismo. Entonces, ahí tengo orientado todo esto para decir cómo se orienta esto. Ya. Hola. Bien. Ya. Entonces tengo los protagonistas geométricos en este momento, es una superficie y su borde, y con esta orientación. Después vamos a ver qué pasa cuando hay dos curvitas, pero una curva. Voy a acá. Y vamos a escribir entonces. Bueno, necesito un segundo protagonista, que es un campo vectorial. Entonces voy a tomar, sea F, campo vectorial, F, que va de omega en omega en R3, o sea, el campo está definido en alguna región de R3, a valores en R3, con la superficie obviamente incluida en omega, o sea que el campo esté bien definido en la superficie, y C1 en omega. O sea, que tenga derivas parciales continuas en toda la superficie, de hecho en el conjunto que la contiene. No quiero tener ningún problema de que no sea derivable, que no esté definido. Entonces, en toda esta superficie tengo derivadas parciales continuas de esto. Entonces, Stokes nos dice, ¿qué es lo que dice Stokes? Dice que el flujo de este campo, el flujo de en la superficie del rotor de F punto ds, el flujo del rotor
el flujo del rotor, también le llaman teorema del rotor, es igual a la integral en el borde de ese, del trabajo de F. F punto de R. Eso es lo que dice. Entonces, todos estos teoremas son una integral de una derivada y versus la integral de la función. La integral del rotor en este caso versus la integral de F. Donde en la derivada aparece algún objeto geométrico, en este caso una superficie, y en la función el borde de la superficie. En el caso de la divergencia, dice que la integral de la divergencia, que es una integral de volumen, es igual a el flujo que sale por el borde. Entonces, la divergencia hay que integrarla en el volumen, y la función, o sea, el flujo, en la superficie, en el borde de esto. Bueno, pero este es el teorema de Stokes. Entonces aquí tengo una especie de derivada, que es el motor, y el flujo, no el flujo, digamos, la circulación o el trabajo de la fuerza en esta curva, que es una curva cerrada. Entonces, no vamos a borrar nada. Vamos a bueno. Entonces, yo les dije que, bueno, no vamos a hacer la demostración, pero vamos a ver que el teorema de Stokes generaliza el teorema de Green. Entonces, imaginemos caso simple. Es un caso simple en el cual Stokes se reduce a Green. Y ese caso simple es F es campo tridimensional si es que un campo del tipo F1 de XY, F2 de XY, 0. O sea, hay dos cosas. Un campo que tenga tercera componente nula, o sea, un campo de puros vectorcitos horizontales. No tienen componente vertical. Y además, el campo no depende de Z, solamente depende de X y Y. Si tratamos de cómo se verían las flechitas o el campo en este... O sea, ahí tendríamos flechitas de este campo, me imagino ahí algunas flechitas acá. Si es que yo me instalo en otro Z, en otra altura, en esta altura, estas flechitas se ven iguales. O sea, estas mismas flechitas se repiten a distintas alturas. O sea, si lo tengo en otra altura acá, en esta otra altura sería como lo mismo. Son las mismas flechitas porque no dependen de Z. Entonces solamente este vector de acá con este vector de acá es el mismo vector cada vez, ¿no? Solamente depende de X, de la posición XY. Si me pongo más arriba o me pongo más arriba, el mismo vector. Eso es lo que está de alguna manera indicado. Lo desplazo paralelo a sí mismo hacia atrás. Bueno, el rotor, ustedes calculan el rotor de un campo de este tipo, entonces empiezan a calcular las derivas parciales. Cuando aparezca una deriva parcial con respecto a Z, va a ser 0, porque depende de Z. Cuando aparezcan las derivas parciales del tercera componente, va a ser 0, porque la tercera componente es 0. Y si hacen eso, lo que van a obtener es que el rotor de este campo es 0 la primera componente, 0 la segunda componente. Háganlo. Alguna vez lo hicimos. Y la tercera componente, a ver si les dice algo, F2 de X menos de F1 de Y.
Ya, ahí estoy viendo. El rotor en una superficie cerrada es 0. No, el rotor no es 0, o sea, el rotor es el rotor. Hay que calcularlo. Si es 0, es 0. Que la superficie sea cerrada o no, no tiene que ver con el cálculo. Aquí hicimos un cálculo rotor. Esto da 0 o no da 0, todavía no hablaba de la superficie. Lo que hay una propiedad, que esa la vamos a ver, pero un poquito más. Hay una propiedad que dice que si yo calculo, porque ahí estoy hablando del flujo rotor, el flujo del rotor en una superficie cerrada, claro, ahí tú dices el flujo rotor. Si esa es una superficie cerrada, no va a tener borde. Entonces, el flujo del rotor en una superficie cerrada, ese sí es cero. El rotor no tiene por qué ser cero, pero su flujo va a ser cero, ¿no? Pero todavía, calma, ¿no? Claro, ahí uno no puede hacer cuestión ya porque te queda al otro lado la integral sobre el pasivo. Ya. Tendría que ser cero para que no contradiga. Ya. De hecho, esa sería una manera de demostrarlo. Vamos a ver dos maneras de demostrar eso. Me lo recuerda. Que el rotor, el flujo rotor es cero en la superficie. Ya, entonces, el rotor, en el caso de un campo, este es como un campo bidimensional que vive en R3. ¿Ah? Campo bidimensional que vive en R3. Entonces, el campo bidimensional tiene un rotor de este tipo. Por eso que uno le gustaría, cuando tiene campos de R2, o sea, si tengo las primeras dos componentes, y depende de X e Y no va, estas primeras dos componentes serían un campo en R2. Campo vectorial en R2. Y en R2 no puedo definir un rotor, porque los rotores con un producto cruz requieren R3. Pero uno puede decir, en R2 esto es como lo más parecido al rotor. Y de hecho, algunos de ustedes llaman a esto el rotor en R2. Pero es solamente esta componente, las otras dos ceros no las miro y son estas. Donde queda esta cosa un poquito que nos saca del esquema de que en R3 el rotor es un vector, en R2 el rotor es un escalar. En R4, aquí les cuento, una matriz, pero ya. Entonces, este es el rotor. Ahora, la superficie, vamos a considerar una superficie S, va a ser una superficie del tipo D cruz H. Y D incluye la roja. A ver. ¿Qué significa hacer el producto cruz entre una región de R2 con un número real? Significa que a todos los XY de acá le agrego el tercera componente igual a H. O sea, vamos bien. Este sería H. H. Entonces, tomo mi región, esta sería la región de R2. O sea, la miro como que está en el plano XY y la levanto hasta H. Sería eso. Y bueno, aquí le tomo como normal vector K unitario, para que sea S igual a N. La superficie orientada de esta manera, que es esta, con tercera componente igual a H. Aquí tendría yo el borde de la superficie con la orientación usual en R2. La orientación positiva en R2 sería esta, mirando XY como esto como R2. Y si es que yo la miro acá arriba, con la orientación donde la normal es K, no menos K, sino que K, esta de acá tendría esta orientación, que es como la correspondiente a su, como digo yo, a su sombra acá. Sombra te recorría así y la superficie acá así, considerando que la normal es
la vertical acá. Entonces, sí, no quiero detenerme mucho más porque lo que voy a mirar un poquito es qué es lo que diría Green acerca de la integral. Entonces, la integral sobre S del rotor de F punto de S, ¿qué es lo que sería? S es esta cosa de acá. La normal es K. O sea, es el vector 0, 0, 1. Y eso lo tengo de producto punto por el rotor. Entonces, el producto punto entre el normal y el campo integral, en este caso el rotor. 0, 0, 1 por esto, justo me da es lo mismo que la integral de df2 de x1 menos df1 a dx2 ds sin vectores ya. Eso. Entonces, bueno, lo que habría que hacer, convencerse, es que la integral de esto, a esa la voy a hacer. Después para la curvita les voy a dejar el placer de verificar que estamos en el correcto. Donde, claro, ¿quieren la parametrización? Voy a considerar cómo se parametriza. Necesito una función que vaya de R2, de una zona R2 a la superficie, para representar la superficie. La zona de R2 va a ser este R, este D. Y tengo que estar todo punto D, llevarlo acá a la superficie, de la siguiente manera. Entonces tomo X, Y, D, y le hago responder phi de X, Y, que sería qué punto de la superficie. Lo que tengo que hacer es agregarle una tercera componente, H. Las primeras dos X y las dejo iguales y la tercera H. Entonces, phi de XY es X, Y, H. Y ahí tengo la forma de parametrizar esta superficie plana aquí, que tomé este pedacito plano y lo levanté. Lo otro que necesito es... sí. Eso sería... el phi X, el producto cruz de las derivadas parciales. El phi X, la deriva parcial con respecto a X, es 1, 0, 0, porque H es una constante. Phi Y es 0, 1, 0. Así que phi X cruz phi Y es 0, 0, 1. El producto cruz de estos dos es justamente el tercer vector canónico. Entonces, si es que estoy parametrizando ese, cuando escribo esto, la integral sobre S de rotor de F punto de S es exactamente la integral en el dominio de la parametrización del rotor, que lo tengo aquí calculado, evaluado el rotor, o sea, 0, 0, de F2 a dx en el punto de la superficie, en phi, que es X, Y, H. Pero, bueno, no depende de Z, así que el H en realidad, aquí, pero menos de F1 a dy en X, Y, H. Tampoco depende del H, así que este es el F1 de X, Y, nomás. Junto el producto cruz de phi X, phi Y, este es K
de X de Y. ¿Ya? Entonces el producto punto va a dar exactamente eso, o sea, esto es exactamente la integral sobre D de F2 de X menos de F1 de Y de X de Y. ¿No? Se me acabó la vida. Ya, pero ¿qué es exactamente uno de los dos lados de la identidad que dice Green? ¿No? Que es la integral de esta cosa que le decía que es como el rotor en R2 del campo entonces. Voy a poner aquí para que ustedes lo hagan hacer. Voy a llamar gamma tilde a la curvita acá y gamma a la curva aquí abajo. ¿No? Gamma y gamma tilde. Entonces, gamma de t es igual a gamma x de t, gamma y de t. ¿Ah? Como curva en R2. ¿Ah? Gamma tiene componente x, y función de t. ¿Quién sería el gamma tilde? La curva de arriba comparte las coordenadas x, y, pero le agregamos una coordenada z. Entonces tendría gamma x, el gamma y de t y h, constante. Entonces con eso yo puedo relacionar el vector tangente de gamma tilde con el de gamma, porque las derivadas son gamma x', gamma y', 0. Y ahí ven lo mismo de la otra. Entonces hay que ver que, yo creo que tendré que mostrar que la integral en gamma tilde del rotor de f punto dr, que es lo que el lado de derecho. Bueno, el gamma tilde es como el borde de t. Borde de S. Borde de S. Gamma tilde, el borde de este S. Entonces demuestran que eso es lo mismo que la integral en gamma, que es igual al borde de D de F. Que puse rotor. ¿Qué puse un rotor ahí? No, porque estamos hablando del trabajo de esto. F. DR. Que es lo mismo que F1, F2, punto DR. Entonces lo que dice Green es que este trabajo, esta circulación del campo bidimensional es igual a esta integral doble, y como este es igual al trabajo del campo correspondiente 3D y a la integral rotor 3D, entonces tendríamos que el teorema aplicado a este caso sencillo se demuestra como consecuencia de Green. O al revés, lo que uno puede escribir, o lo que se puede decir es que si uno tuviese demostrado originalmente Stokes, que es lo que hacen en el apunte, dicen, el teorema de Stokes es este, no lo vamos a mostrar. Y después dicen, y el teorema de Green es un caso particular de Stokes, esta. O sea, el teorema de Green se deduce desde Stokes, o con Green uno puede demostrar Stokes en este caso particular, pero en el caso general no se puede mostrar. Ya. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Será? Página 1. Vamos a... ya. Veamos aquí, ya que lo mencionaron aquí, esto de que el rotor tiene flujo cero en la superficie cerrada. ¿Ya? Bueno, todo esto tiene que ver con tratar de entender la demostración o de acercarnos a la demostración. Casos sencillos es como demostrar.
Vamos a imaginarnos una superficie cerrada, y en esa superficie cerrada, entonces, vamos a ver cómo se va a hacer, ¿no? Y S es cerrada, o sea que S es igual al borde de volumen. La superficie cerrada limita un cierto volumen. Y ds sería igual a vacío, ¿no? O sea, el borde de la esfera es vacío, y la esfera a su vez es el borde de la bola. Entonces, esto es general. Entonces, ¿qué es lo que dice Stokes? Es que son todas las cosas bien derivadas, no tienen problema, entonces yo digo que la integral sobre S del rotor de F punto de S es igual a la integral, vamos a poner aquí, en vacío, ¿no? De lo que sea. Y eso dice, bueno, si es la integral en un conjunto vacío, cero. Permiso. Pero ahí como que me extraña integrar. Yo voy a integrar un vacío, pero como dos alternativas son las siguientes. Supongamos que en la superficie cerrada la corto con huevo, ¿eh? La corto por la mitad y tengo dos superficies. Dos superficies, la tapa de arriba o el cascarón superior, cascarón inferior. S1, S2. Con la normal, no sé, ahí. Vamos que con una normal, que originalmente era una normal a la superficie S1 unión S2, pero para ver esto la separo en dos veces. Entonces, si es que con este sistema del caminante, el borde de la de arriba, el borde, aquí, y que me devuelvo por acá, ¿cómo se recorre? Entonces ya me imagino aquí que yo voy por acá, y voy caminando a, no sé, por aquí, la mano izquierda en el conjunto, la derecha afuera, o sea, la izquierda afuera, la derecha, la izquierda acá, la derecha allá. Voy hacia este lado. En cambio aquí abajo, me cambiaron en lo que está a la izquierda, ahora nada, y a la derecha, entonces tengo que mirar por el otro lado. Esta tiene orientación acá para el mismo teorema. Entonces resulta que la integral de flujo MS1 del rotor de F punto ds va a ser una integral en, llamemos gamma, ¿no? En gamma con esta orientación, la de F punto dr. Pero la integral en S2 del rotor de F, la misma cosa, punto ds, es la integral en, geométricamente es la misma curva, pero en sentido contrario, que es la que yo llamaría menos gamma. Aquí arriba es gamma y abajo es menos la anterior porque la recorro para el otro lado. df punto d. Por lo tanto, cuando calculo el flujo en la unión de las dos superficies, que es la suma de estas dos integrales, aditividad, ese flujo sumado acá, esto más esto, va a ser esto más esto. Y se cancela, porque esta es menos esto. ¿Ya? Entonces, digamos que vamos a hacer el tercero. Y al sumar la integral en S1 más S2, ¿no? La unión de las dos, las mismas orientaciones, rotor de F.ds igual 0. ¿No? ¿Por qué? Porque se cancela. ¿Ya? Listo. Tercera alternativa. Cuando yo tengo en una superficie cerrada, en el borde
¿Ah? Dije que la superficie era el borde de lo que está contenido allá. Es el borde. Si digo del rotor de F punto ds. ¿Qué teorema conocemos ahí para integrar un campo? No, olvídense que es un rotor, es un campo vectorial que resulta ser rotor de alguien también. Pero el flujo de un campo saliendo de una superficie cerrada. ¿Cuál teorema ahí se les viene a la mente? Son muchos teoremas. Tres nomás, dos o tres teoremas. ¿Sí? Que decía f.ds en el borde de algo era igual a la integral en el volumen de ¿de qué cosa? Bueno, ya. Divergencia. Teorema de divergencia. El flujo del campo es la integral de volumen de la divergencia. Interpretación física de la divergencia. Entonces, estuvimos diciendo en Marte. Ya. Divergencia de rotor de F. Y aquí la cosa hermosa es la siguiente. Bueno, aquí necesitaríamos en realidad que el campo tenga segundas derivadas parciales continuas. Sí. Porque lo que vamos a hacer, y si FC2 tiene segundas derivas parciales continuas, vimos en las identidades, con los operadores diferenciales al principio, por ahí vimos que el rotor del gradiente es cero y la divergencia del rotor es cero. Entonces, divergencia del rotor de F es cero. Entonces, esto es cero. Por eso que tercera demostración de que el flujo rotor en una superficie cerrada es cero. Ya. ¿Cómo lo aplicarían en una superficie con perforaciones? Por ejemplo, en el cilindro. El cilindro. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo aplicarlo en superficies perforadas? Bueno, el cilindro es como perforado. O sea, si ustedes se imaginan el cilindro, ¿por qué digo que es perforado? Porque el cilindro, si que ustedes agarran el cilindro y lo abren, como que por deformaciones sucesivas, el cilindro lo podemos llevar a un disco. ¿Ya? Y lo toman acá y lo levantan y esto lo van bajando, bajando, bajando. Esto lo pueden llevar al cilindro. Y este tiene dos curvitas borde. Y este tiene dos curvitas borde. O sea, el borde, no sé si lo levantaron para allá, acá. Este borde va a corresponder a este disco y el borde externo a esta base. Otro disco. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? De hecho, se puede aplicar exactamente el mismo teorema, pero lo que uno puede imaginar es que aquí hago un corte infinitesimal del cilindro, de manera de que, como que por deformaciones sucesivas, puedo imaginar el cilindro como una especie de, ¿qué cosa? De rectángulo, ¿no? Que lo doblé, rectángulo que lo doblé, o este que lo estiré, ¿no? Bueno, si es este rectángulo, bueno, y supongamos que cojamos una normal, por aquí, por afuera, ahí, normal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí con la normal, si es que yo empiezo a caminar, tengo que caminar de manera que la mano, dije, la mano izquierda quede adentro, la mano izquierda queda adentro, entonces, estoy caminando de arriba, la mano izquierda adentro,
Aquí sigo el sentido recorrido. Aquí va por acá. Llego acá abajo. Y acá abajo debería seguir el sentido recorrido. Aquí, aquí. Aquí, esto venía de acá. De hecho, si es que yo miro aquí abajo, ¿qué es lo que pasa? También, pues, si voy caminando en sentido, con la normal para allá, voy caminando la mano izquierda hacia adentro y la mano derecha para allá. Y aquí para el otro lado. Ahora, en esta zona, los sentidos en este pedazo que sube y otro que baja, donde corté esto para poder aplicar el teorema en una subida, como que saqué la perforación, se cancelan. Así que las dos integrales de línea en esa zona se cancelan. Así que digamos que este es C1 en este sentido y aquí sería C2 en el otro sentido. Entonces, bueno, el flujo del rotor de F punto ds en esta superficie del cilindro se aplica como integral en C1 de F punto dr más la integral de F punto dr en C2, donde las orientaciones tienen que ser, de hecho después usted, como aquí se canceló, si es que, después ustedes dicen, bueno, y si hubiera tomado solamente el cilindro y sus dos. La orientación con la que quedó el C2 y la orientación que quedó con el C1 es completamente descrita por esto de ir caminando por el borde normal. Es mi vertical hacia arriba, es la normal. La normal acá, no sé. Se fue caminando con los pies aquí. Y aquí. Y de manera de dejar la mano izquierda en la zona donde está el cilindro y la mano derecha por fuera. Y eso es exactamente este sentido de recorrido y arriba este sentido. Entonces, conservando su sentido de recorrido, el teorema de Stokes funciona perfectamente. Que un poco lo que, bueno, parecía lo que pasó acá, aquí era, cortamos la solución de clásica. Ya. Y cero de acá. Dos cositas que vamos a mirar. Vamos a darle la última vuelta de tuerca al asunto de los campos conservativos, que el teorema de Stokes es el que viene a poner ahí como el último bloquecito para entender cuando el tema es que cuando el rotor es cero, uno dice, si el rotor es cero es conservativo. Después yo les dije, no, si el rotor es cero puede no ser conservativo porque podría haber problemas con las definiciones, el dominio. Entonces, vamos a ver cuando el rotor cero me asegura que el campo es conservativo. Y eso depende en la geometría de la región donde el rotor se hace. ¿Ya? Entonces, vamos a tratar de entender bien, aquí la cosa geométrica es lo que a lo mejor algunos nos va a enredar, no debería, pero sucede. Vamos a definir, creo que lo dijimos en R2, pero ahora en RT. ¿Qué es lo que es una región simplemente conexa? Ya sabemos lo que es una región conexa en R3. En R3 es una zona, una región, un volumen. Es conexo si es que cualquier par de puntos los puedo conectar con una curva que no tenga necesidad de salirse del conjunto. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí hay varios ejemplos que ustedes se pueden imaginar de conjuntos conexos. La idea entonces de conexo es que no es un conjunto que está hecho de varios pedazos, y tengo un conjunto hecho en dos pedazos, uno aquí y uno acá. No, de aquí no puedo pasar al otro con una curva sin salir y caerme como en al agua, ¿no? Estoy en dos islas,
para ir de una a la otra no puedo llegar por un camino que vaya por tierra, que tiene que salirse de la isla. Están conectados. O si bien una zona, un terreno va a ser conexo, en este sentido, si es que yo puedo ir a cualquier punto de mi territorio sin mojarme los pies, ¿no? Sin pasar por el agua. Ahora, simplemente conexo es un poco más complicado, porque pueden ser conexos, pero fallar lo siguiente. Entonces, aquí el concepto un poquito escurridizo es que tengo curvas cerradas, y las curvas cerradas, la idea es que yo las puedo rellenar. Toda curva cerrada, yo puedo rellenar el espacio que está entre medio por una superficie. Entonces, vamos aquí. Esto lo vamos a poner entre comillas nomás porque es una noción que requeriría meterle más matemática y no vamos a hacer. Entonces vamos a tratar de confiar en nuestro buen juicio. Digo que toda curva cerrada, bueno, regular por tramos, o sea, que no tenga ninguna trampita que no sea discontinua, cosas raras, regular por tramos. Por lo menos aseguremos. Toda curva cerrada puede ser borde de una superficie. Digamos, y la rellena. Entonces, veamos a qué me estoy refiriendo. Una cosa que sea del tipo circunferencia, ¿ya? No importa la orientación, sino que esa circunferencia podría ser el borde. Entonces el círculo es borde de un disco. El disco, es el disco y el borde sería la circunferencia. Pero en realidad hay más posibilidades. Puedo tener la misma circunferencia y decir que es el borde de una especie de no sé si se entiende ahí. Claro. Es lo mismo, ¿no? Pero pero, o sea, el círculo podría ser el borde de una especie de semiesfera. Entonces, no necesariamente la forma de rellenarlo es con un disco, podría ser un relleno un poquito más como levantadito, o podría ser incluso una cosa del tipo como un... ¿Qué sería eso? Como un gorro de pitufo. Un gorro de pitufo, aquí llevo acá. Y el borde acá. Donde uno pone la cara. O sea, hay muchas posibilidades para pensar esta curva como borde de una superficie. Entonces la cosa es, definición. Omega es simplemente conexo, y como simplemente conexo son muchas letras, SC, simplemente conexo, si cualquier gama cerrada en omega, o sea, en este conjunto simplemente conexo. Bueno, vamos a suponer que es conexo, ¿no? Pero más que conexo. Entonces, además, vamos a ver, si conexo y conexo y cualquiera que sea gamma cerrada en omega puede ser
borde de un S incluido en omega. El borde de S sería para toda curva cerrada. Como me imagino que cuando uno mira esto, como que hay muchas palabras ahí, hagamos dibujito. Mejor hagamos unos ejemplitos de conjuntos simples y no simplemente para eso. En R3. En R3. Entonces, primero, R3 es simplemente con eso. Bueno, ahí no hay nada que decir. Curva cerrada, la cerramos y no tiene cómo la curva no está en R3. Pero si toman R3 menos el origen, o sea, al R3 le sacan un punto, también es simple. No pasa nada. ¿Por qué? Porque si tiene el R3 y este punto, de hecho puede ser un punto, puede ser una bola sólida, ¿no? Un punto gordo, pero ya con un punto ya muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tendría que pasar para que la curva no pueda ser rellenada? Bueno, lo que digo, nada, siempre se puede rellenar. Entonces, supongamos ahí que es el disco acá, esa curva cerrada. Entonces uno dice, bueno, si es que la relleno como el borde de un disco, claro, voy a pasar encima del punto con él. Pero hay otras maneras de rellenarlo, entonces bastaría que esa pase por arriba. Entonces, no hay problema. Ajá. Entonces, toda curva cerrada yo la puedo hacer borde de una superficie sin tener que pasar encima del origen. Y si no es el origen, sino que es una esfera, acá, una bola, también, vamos a lo mejor levantarlo, teníamos que levantarlo un poquito más, no sé. No hay problema. Ahora, R3, aquí me pongo pesado, le saco el eje Z. A R3 le saco el eje Z. Entonces tengo aquí R3 y el eje Z es prohibido. Entonces, ¿qué pasa si es que yo tomo aquí una curva cerrada que orbite en torno al eje Z? Paso por delante y después paso por detrás. Bueno, obviamente el disco va a cruzar el eje Z, pero esta solución de acá que se nos ocurre va a cruzarlo más arriba. O el, no sé, o el burrito de pitufo. En alguna parte, si quisiera esto, voy a tener que pisar a este. Entonces, este no es simplemente con eso. Y les voy a dar el último ejemplo como para, de no simplemente conexo, como para tener ahí una cierta colección de ejemplos y con eso ya uno se imagina. Bueno, así. Los otros que sí son, serían, por ejemplo, una esfera sólida, un cilindro sólido, un cono sólido, un cubo sólido, esfera sólida, cilindro sólido, cono sólido, cubo sólido, y son simplemente conexos, ¿no? O sea, ustedes toman un cubo, se meten dentro del cubo y dicen, ya tengo una curvita cerrada, no hay un problema, esa curvita la pueden cerrar con una superficie que no se sale del cubo. ¿No hay? Podría salirse el cubo, pero no es necesario que se salga del cubo para cerrar, para que se aborde eso. Pero hay una que es más o menos el toro. Acá y lo de acá, ya. Ahí. El neumático, ¿no? Bueno, si es que hacen una curvita cerrada por aquí, sí, no hay problema, se puede cerrar sin salirse de este toro que estoy, ¿no? Pero ustedes toman una curvita que
va como por ejemplo por el centro de esta cosa, curva cerrada. Esta curva cerrada no hay cómo rellenarla con una superficie porque aquí tiene una especie de perforación inevitable. La manera de rellenarla, no hay posibilidad ni por arriba, ni por abajo, ni plano de hacerle el quite a este hueco que tiene aquí el toro. Entonces el toro no es simplemente bueno. ¿No? Ya. Pero espero que tengan ahí más o menos la noción. Pero quizás lo importante es que si es simplemente conexo, además de conexo, toda curva cerrada es borde de alguna superficie en el conjunto. Porque de esa manera, por aquí, teorema, si F es C1 en omega simplemente conexo, o sea, un campo que tenga propiedades derivadas parciales continuas en un conjunto simplemente conexo, tiene rotor de F igual 0 en este conjunto omega, entonces F conservativo en omega. Ajá. Y lo que uno hace para demostrar esto, lo vamos a escribir aquí más. Lo que uno hace es aprovechar, ¿se acuerdan del teorema de las tres equivalencias? Las tres equivalencias decía que un campo es conservativo, bueno, un campo que es gradiente de alguien, si las integrales de trabajo no dependen de la trayectoria, o, equivalente, las integrales de las curvas cerradas son ceros. Y ese de la curva cerrada es el que vamos a aprovechar aquí. Porque ocurre lo siguiente. Ocurre lo siguiente. En efecto, gamma cerrada en omega, por esto de ser simplemente conexo, gamma es borde de S incluido en omega, el borde de una superficie incluido en omega, y Stokes, ¿qué es lo que dice? Dice que la integral del rotor, de F, de S, es igual a la integral cerrada de la curva interna de línea. O sea, esas son cero para toda curva cerrada. Y teorema de las tres equivalencias dice F conservador. ¿Ya? Bueno, si se van al contraejemplo que vimos en la clase anterior, bueno, está ahí en algunos videos, el contraejemplo era un campo con rotor cero que no era conservativo. ¿Cómo es eso? Entonces ahí debe pasar algo con el domino, obviamente. El contraejemplo, ¿cuál era? F era menos I x cuadrado más y cuadrado, x cuadrado más y cuadrado, para ponerlo como contraejemplo en RT. ¿Y qué pasa con ese contraejemplo? ¿Cuál es el dominio? ¿Cuál es el dominio
¿Dónde está definida esa cosa? ¿Dónde se define? ¿Dónde se define? Para que se indefina, tiene que haber algún problema. El problema sería, no sé, división por 0, ¿te parece? Y se divide por 0 si es que esto es 0. X cuadrado más y cuadrado 0. ¿Cuáles son los puntos que tienen X cuadrado más y cuadrado 0? Todos los puntos que tienen a la vez X0 y Y0. Z no se dice nada, no necesita, no aparece. Y eso es realmente el eje Z. Los puntos del eje Z tienen coordenadas X e Y ceros y la Z es R3 menos eje 0. Que no es simplemente con eso. Ahora, si esto uno dice, bueno, pero en R2 no hay eje Z. Pero en R2 uno dice F es igual a menos I igual a, eso es lo que vimos ahí. Sí, pero ahorita. X cuadrado más Y cuadrado. El dominio de esto, pero como en R2, es R2 menos donde se anula, que es el 0. Y lo que pasa es que en R2 es eso, pero en R2 es lo mismo, o sea, así que le saco este puntito, saco. Todo en una curva cerrada. Quien recorra de esta manera, y dicen, ¿cómo la relleno como para que sea borde, esa curva, para que sea borde de una superficie sin pasar por acá? No puedo, o sea, cualquier relleno que se le ocurra va a incluir este punto. Entonces, este conjunto R2 menos el punto no es simplemente conexo en R2. El R3 menos el punto sí es simplemente conexo, porque puedo pasar por arriba y por abajo. Pero aquí en R2 no tengo arriba, no tengo la posibilidad de pasar por arriba. R2 no tiene un arriba. ¿Sí? Eso eran los contras. Lo último, eso lo vamos a hacer cortito, ustedes después lo pueden revisar también en la punta. Esto del rotor tiene una interpretación también, la divergencia era con densidad de flujo, sale de cada uno. El rotor es como una densidad de torbellinos, una densidad de remolinos. Esa es la idea que uno diga. O sea, si uno calcula el rotor en un punto, que el rotor no sea 0, me está diciendo que el rotor me está mostrando que hay una especie de remolino o de rotación local en el punto, como que está rotando en torno a eso. ¿Cómo se puede entender eso? Entonces uno dice, imaginémonos un aparato para poder detectar si es que en algún punto hay un remolinito. Entonces le voy a presentar el remolinómetro, que sería como una especie, yo diría una varillita para poder tomarlo. Y acá unas paletitas. Una especie, al final del palito aquí, unas paletitas. Que son verticales. O sea, mirado de arriba, tendría como paletitas. Y bueno, y obviamente la idea es que esto pueda girar ahí, como un testón. Si han visto ahí a los canilleros que se ponen a vender estos remolinos, o los remolinos venden por el lado. Son cosas que cuando uno los sopla, giran. Entonces, esto sería algo así, que si yo lo soplo de un lado, giraría, o del otro, giraría por otro lado. Entonces, ¿qué pasa si es que esto yo lo sumerjo en un líquido? Pensemos en un líquido porque, bueno, o lo tengo aquí al aire. Entonces, hay dos posibilidades, que gira o no gira. No hay más. O gira o no gira. Si gira, voy a decir que hay una cierta intensidad de remolino, donde el sentido tendría que ver con si gira para un lado o para el otro.
Pero, ¿qué significa que gire? Porque si es que yo digo, el fluido está pasando por aquí, ahí como que estoy dibujando algo así entre líneas de corriente y los vectores de velocidad. Como que paso por aquí y por acá entre medio. Entonces, ¿cómo podría yo determinar si esto va a girar o no va a girar? Lo que tendría que hacer yo es mirar cada una de las paletitas y ver, no sé, aquí, en el punto medio, ver qué pasa con el vector velocidad acá. Si es que el vector velocidad es tangencial, no hay ningún efecto, esto no lo va a hacer girar. Pero si es que si el F funciona de esta manera, bueno, acá, como que esto lo estaría empujando para este lado. Pero no es la única, o sea, esto sigue para el otro lado. Si al otro lado también esto viene por acá, como que entre que este empuja para allá y este empuja para allá, no gira. Pero si es que el otro lado empujara para acá, el F acá, entonces al empujar para allá y al empujar para acá, uno que gira para acá, el otro también gira, ahí sí hay una especie de efecto neto y esto gira. Y entonces, ¿cómo lo podríamos entender? Porque aquí tomé esta valetita y la que está a los lados. Entonces, imaginémonos que aquí está el punto y analizo acá, analizo ahí, en cada uno de los puntos, veo qué pasa con el campo y cómo ese campo anda respecto del vector tangente de circunferencia. O sea, el campo aquí F, punto, la tangente. Aquí el campo F, punto, la tangente. La tangente, el campo F. Y hago la suma de todas esas cosas. Y para ver quién gana. Hay una especie de efecto en un sentido de la tangente, hay un cierto efecto en el sentido opuesto a la tangente, o se cancelan y hay un efecto nulo. Entonces, en la especie de efecto neto, como el balance de los efectos, tendría que sumar todo eso, pero sumar todo eso significa, digo yo, es integrar en este circulito el F punto de R. En este circuito. Si es que voy sumando todo, tendría que ver. Entonces, positivo significa que hay un sentido, en el sentido positivo, esta cosa estaría con tendencia a girar. Negativo, sentido tendencia a girar al otro lado. Cero, equilibrio. Entonces, ahora, imaginemos entonces que tengo aquí mi rotómetro y miremos este circulito acá. Eso me estaría indicando una normal, donde estoy tomando el palito es una normal. Imaginemos que esto es un disco, y gamma es el borde de eso. Entonces lo que dije yo, que el efecto neto sería la integral sobre gamma de F punto de R. ¿Qué dice Stokes? Dice que si tengo aquí esto, puedo calcular el flujo en el D, o sea, aquella superficie cuyo borde es gamma, de hecho cualquiera, pero tomemos esta, la más obvia. El flujo en D, ¿de qué? Del rotor. De F punto N de S. Voy a poner separado el N del DS para que sea más. Entendamos bien ahí lo que va a ocurrir. Entonces, si es que D es suficientemente pequeño, porque esto es como efecto a la microescala, si hago el dígito D tender a un punto, entonces el rotor de F, si F tiene días parciales continuos, el rotor sería una cosa continua, entonces a medida que me voy acercando, esto debería tender, sería más o menos como el rotor de F en el punto, no sé, X barra, ¿no? Este punto acá en X barra, donde quiero sacar el rotor, por el área de T. Entonces, perdón, este es rotor.n.
pasan ustedes el área acá dividiendo. Entonces, esto dividido por el área es como una especie de densidad de área de remolino. Y esa densidad de área sería la componente, según eso normal, o el producto punto por la normal, del rotor. O sea, eso. Y van a hacer el dibujito. Sería, en este punto, lo que hago es, para esta normal, considero un disquito chico, y entonces la fuerza del remolino asociada a ese punto, que sería por unidad de área, depende del área de esto, sería la integral 1 sobre área de F.dr en el borde de sería, no, sino que aproximadamente entonces, por el rotor de F en el centro de este, que es el ese punto E. Entonces, esto me dice como la intensidad del remolino, y además me dice la intensidad remolino en esta dirección. Entonces, el rotor, si es que esto, el N es paralelo al rotor, me dice que en la dirección del rotor, ese es un eje de rotación privilegiado, donde la rotación debería ser máxima. Siempre hay un sentido perpendicular al rotor, donde no habría rotación, y otro sí. Y eso sería como la intensidad del remolino por unidad de área. Ya, estás. Bueno, no sé lo que vamos a hacer el martes. No sé lo que vamos a hacer el martes. No, yo creo que con eso ya estamos. Quizás les voy a buscar por ahí algún video donde estas cosas se grafiquen y sean bonitas para que conecten esto con estas visualizaciones. Pero el martes deberíamos partir ya con las ecuaciones de entería, el capítulo de las ecuaciones de entería parcial, que cambia bien completamente con esto. Pero quizás quiero partir con el modelo de la ecuación de la conducción del calor en un sólido. Porque eso hace uso de estas cosas, así que como tenemos el control la próxima semana, quizás ahí va a seguir usando como aplicaciones antes de irnos a series Fourier y todo. Ya. Solo. No, dos. Ya, ahí estamos. Apago. Apago.